Hola, muy buenos días. Hoy estamos en un nuevo episodio de Psicote Radio. Mi nombre es Patricia Araujo, soy médico en el área de salud mental y tengo a mi compañera. Hola Pati, mi nombre es Romina Curinao, soy terapeuta ocupacional de acá de COSAM y trabajo en los programas de esquizofrenia y taller de rehabilitación tipo 2. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre esquizofrenia a propósito del Día Internacional de esta patología, una patología que nos afecta a 21 millones de personas alrededor del mundo. Que esto equivale a 1 de 300 personas. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre ella, vamos a abordar un poco de qué trata, todas estas creencias que en algún momento tenemos que quizás son un poco erradas de esta enfermedad, y vamos a tener una sección donde vamos a hablar sobre mitos y verdades de la misma. Sí, los queremos invitar como a poder escuchar hoy lo que vamos a conversar porque creemos que es un tema importante que las personas tienen que conocer un poquito más y trabajar ciertos estigmas que están relacionados con esta enfermedad. Eso es correcto, Romina. Es por eso que el día de hoy, ¿qué es lo primero que se nos podría venir a la cabeza cuando pensamos esta enfermedad? Oh, es un paciente agresivo, es un paciente que no está bien, es un paciente que quizás hasta me podría hacer daño. Entonces, no es así. Tenemos que tener claridad de lo que significa en sí esta patología. Es por ello que, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta sobre esta enfermedad? Es una psicosis. Es una psicosis donde hay una desconexión con la realidad, está acompañado de ideas delirantes, está acompañado de alucinaciones, hay una alteración a nivel cognitiva también, hay una disfunción a nivel psicosocial. Es una patología que tenemos ciertamente alteración del estado de ánimo, donde es un paciente que tiene restringida en algún momento las emociones, por eso se puede notar muchas veces inexpresivo, ¿sí? Es sumamente importante es la detección de esta enfermedad precozmente, donde podemos, lo máximo que debemos estar evaluando debería ser mayor a 6 meses desde que inicia la sintomatología. Es sumamente importante eso. ¿Por qué? Porque esto nos va a estar evaluando consecutivamente el funcionamiento que va a tener a largo plazo este paciente. ¿Ya? Como mencionaba al inicio, tiene una incidencia del 1% a nivel mundial. Es por ello que ciertamente es una gran cantidad, ¿sí? Entonces podríamos dar paso rápidamente a lo que serían estos mitos y verdades. ¿Te parece? Me parece súper bueno, Pati, de que podamos hablar un poco de estos mitos. Quizás vamos a hablar más de de estas falsas creencias, porque es lo que más nos toca ver. Y esto pueda permitir que nuestros pacientes tengan mejores tratamientos también, ¿ya? Perfecto. La primera, como mito o verdad, Pati, es: ¿la esquizofrenia se desarrolla únicamente por causas genéticas? No. La evidencia avala de que ciertamente hay un componente genético, sí lo hay, pero también hay otros factores que intervienen. Hay también factores ambientales, psicosociales. Generalmente durante el parto es sumamente importante. Si se presentan infecciones fetales, esto puede tener mayor riesgo. Hubo un estudio en algún momento donde hablaba sobre el porcentaje específico de lo que pudiéramos presentar. Por ejemplo, si un solo padre esquizofrénico nos da un porcentaje de un 5 a 6% de que pueda tener la probabilidad. En cambio, si es un hermano, podemos presentar el 10% de la probabilidad. Pero si existen que estos dos padres sean esquizofrénicos, ahí sí nos aumenta el porcentaje, ya sería un 40%. Y si en el caso de que sean unos gemelos y se den por un óvulo único, ya tenemos mayor al 50%. Es decir, es dependiendo del factor hereditario, ciertamente, pero tenemos que tener en cuenta que no solamente equivale a ello, también intervienen muchos factores, así que eso más que todo. Ya, entonces ahí tenemos claro de que no solamente tiene que ver lo genético, sino que también puede influir el factor ambiental. Y ahí es importante entonces de cómo nosotros desarrollamos ambientes más propicios para la crianza o para la familia, ¿ya? Eso es correcto. Buen punto. ¿Sí? Entonces, Romina, ahora te pregunto, ¿las personas con esquizofrenia suelen ser violentas y peligrosas? Ya, ahí hay algo súper importante a desmentir. Las personas con esquizofrenia no necesariamente van a ser personas violentas, agresivas. Por el contrario, son personas que se retraen bastante socialmente, por lo tanto no van a tener tantas situaciones que pudieran llegar a un evento violento. ¿Cuándo ocurre esto? Principalmente es cuando las personas no están con sus tratamientos manteniéndolo estable. Entonces, es cuando alguien se descompensa debido a la falta de un fármaco, porque muchas veces abandonan sus tratamientos y porque tenemos claro algo que también potencia quizá que de repente pasa en estos sucesos, es que hay poca conciencia de enfermedad.
tanto del paciente como de la familia. Entonces eso puede llevar a que una persona se descompense y se torne un poco más violento, pero no necesariamente van a ser más violentos que otras personas que tienen otros cuadros de salud como este o que no tienen ningún cuadro de salud mental. Sí, ciertamente como mencionas es un gran mito. Generalmente estos pacientes no son para nada agresivos y es dependiendo del momento, del cuadro en el que se encuentran en ese momento. Sí, va a depender mucho de cómo es el ambiente en el que están. Sin duda alguna. Perfecto. Ahora, otra pregunta. ¿La esquizofrenia tiene tratamiento? Muy buena pregunta, ciertamente. Muchas veces pensamos que no, estos pacientes no tienen tratamiento, lo que voy a hacer es que lo voy a aislar, no voy a dejar que salga, lo voy a tener en la pieza para que no cause daño a nadie, no se torne agresivo, y no. Estos pacientes ameritan tratamiento, pero a veces creemos que es solamente tratamiento farmacológico y no es cierto. También amerita tanto su tratamiento farmacológico, ciertamente, pero también interviene tratamiento a nivel de rehabilitación psicosocial, a nivel de terapia cognitiva. Es un tratamiento multidisciplinario. Claro, siempre y cuando depende del cuadro en que se encuentra este paciente es que vamos a abordarlo. Por ejemplo, si está en una fase aguda, lo ideal sería, en este caso, tratamiento farmacológico, esperar que estabilice y proceder a lo que sería la demás parte del tratamiento. Pero sin duda, sí necesitan tratamiento. Ya. Creo que también hay que destacar, como lo que dices, no es solo el tratamiento farmacológico, sino que también el tratamiento de rehabilitación. Dependiendo de la rehabilitación que nuestros pacientes vayan a tener, es cómo van a poder integrarse socialmente después. Entonces, ahí es donde entra que yo hago un taller de rehabilitación para los pacientes que tienen estos trastornos psíquicos más severos. Y lo importante que es no tenerlos solo en la casa como aislados, sino que permitirles integrarse socialmente. Y que eso va a ayudar mucho entonces a que todo el desarrollo de esta enfermedad sea algo como más positivo. Sí, ¿no? Y todos los cambios positivos que hemos notado en estos pacientes con la rehabilitación es muy, muy importante. Por eso tener en cuenta que no solo tratamiento farmacológico. Ya. A ver, Romina, ¿y qué consideras? ¿Todos estos pacientes con esquizofrenia necesitan ser hospitalizados? Ya. Ahí hay un gran mito y es algo que con el tiempo también desde la salud se ha ido viendo que no es así. Una persona no tiene por qué salir como de su espacio social, sino de que tiene que estar, ojalá, en espacios y ambientes que les generen el desafío también de integrarse. Entonces, son pacientes que ojalá tengan las menos intervenciones hospitalarias y por lo mismo se ha trabajado en que cuando se requieren como este tipo de intervención de una hospitalización sea muy corta. Sea un periodo muy cortito que es solamente para establecer nuevamente el esquema farmacológico más adecuado, para poder también ayudarlos a ellos y a las familias como a bajar un poco lo que pueda haber estado causando malestar y después ya volver a integrarse. Exacto. Entonces, cada vez tenemos menos pacientes que pasan por hospitalizaciones y cuando evaluamos también nosotros como equipo que un paciente nuestro necesita una hospitalización es porque hemos agotado todas las otras alternativas que teníamos para mantenerlo estable. ¿Ya? Sí. Así que no necesitan necesariamente muchas hospitalizaciones. Perfecto, excelente. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta, normalmente, ¿tienen los mismos síntomas todos los pacientes de esquizofrenia o es distinto? No tienen los mismos síntomas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo depende, como hemos mencionado desde el inicio, todo depende del estadio en que se encuentra el paciente, si está en un estado prodrómico, si es un paciente que está en una fase aguda, dependiendo también del tipo de la esquizofrenia, porque recordemos que también tiene variantes. Si es una esquizofrenia paranoide, si es una esquizofrenia refractaria, si es una esquizofrenia catatónica, todo depende de la esquizofrenia en que se pueda estar el paciente o el tipo de esquizofrenia, quise decir, o el estado en que se encuentra el paciente en ese momento, si es una fase aguda, todo depende de ello, pero sin duda alguna no tienen la misma sintomatología. Es más, lo principal que debemos tener en cuenta con esto es los síntomas. Por ejemplo, tenemos síntomas positivos, síntomas negativos, tenemos ideas desorganizadas, tenemos alteraciones cognitivas, todo esto dependiendo del cuadro en que se encuentra ese paciente. Podemos identificar ya, tenemos un paciente con gran variedad de síntomas negativos, vamos a evaluar que es un paciente donde podemos evaluar que esté con mucho más desconexión de la realidad, un paciente que esté un poco más con sintomatología anímica, a diferencia de los positivos que más que todo ya es un paciente que está con alucinaciones y ideas delirantes. Es por ello que es muy
es muy importante identificar el estadio en que se encuentra ese paciente y de acuerdo a ello vamos a evaluar su sintomatología. Pero es muy florida la sintomatología en sí de estos pacientes. Ya, entonces tenemos que tener como claridad un poco de cuál tipo de esquizofrenia puede estar pasando el paciente y más o menos cuáles son las cosas que se van a presentar. Exactamente. Ya. Siguiente pregunta entonces. Ok, entonces, ¿las personas con esquizofrenia son menos inteligentes que la población media? Ya, aquí hay un tema que es importante como que enfoca un poco el tema de la rehabilitación. Muchas de estas personas, dependiendo de sus antecedentes previos, como el nivel de inteligencia también que tienen. Antes de presentar el cuadro, si tenían un buen desarrollo educacional, si tenían como hartas como opciones ambientales también para desarrollarse, no necesariamente van a presentar una disminución importante de su grado de intelecto. ¿Ya? Hay pacientes que después de este cuadro igual se reintegran educacionalmente o laboralmente y pueden funcionar como de manera óptima. Pero si anteriormente al cuadro ya habían otras concomitantes de otros cuadros, de donde se presenta como menos intelecto, obviamente esto va a generar de que disminuyan también sus funciones como la atención, la memoria, las funciones ejecutivas como del tomar decisiones. De por sí se nota que al principio, los primeros meses, el primer año, sí hay un rendimiento más bajo, porque estamos entendiendo de que esta persona está pasando por estos síntomas positivos y negativos. Entonces, esta lucha también no les permite poder concentrarse tanto en otras funciones de sí mismo. Entonces, también hay que tener claro de que todo va a depender como de su proceso de rehabilitación para recuperar lo que tenían previo al cuadro, y eso nos permite ver cómo va a ser como la trayectoria futura. ¿Ya? Pero también hay otra como dificultad que tiene que ver con lo farmacológico, que ahí es donde te maneja bastante tú, Pati, Sí. de que a veces estos fármacos también van a hacer que disminuyan ciertas funciones del cerebro, que se vean obstaculizadas y también no tengan como el mismo desarrollo intelectual que tenían antes. Sí, ciertamente que mencionas esa parte, a veces creemos, no, es que el paciente con esquizofrenia tiene muchas alteraciones al nivel cognitivo, a nivel de memoria, concentración, y ciertamente influye en gran parte el tratamiento farmacológico. Los antipsicóticos tienen gran repercusión en lo que sería esta área, y hay estudios que se han venido realizando en este último tiempo, y hay una gran evidencia sobre ello. Sí, es que dependiendo de los antipsicóticos que utilicemos, la cantidad, y es por ello, como mencionamos anteriormente, es muy importante la detección lo más precoz que se pueda, porque depende de ello y vamos a evaluar el desarrollo de esta patología y de cómo se vaya a desenvolver también el paciente. Claro, ahí es como que podemos ver lo multifactorial que puede ser, como la intervención que se requiere y no solo como desde lo que nosotros entregamos acá en COSAM, sino de lo que pasa en sus hogares, como en los ambientes sociales en los que ellos participan. Entonces, en cuanto a esto, yo creo que es un mito que tiene un poco en algunos aspectos de verdad, pero también en otros que no están así. Todo va a depender del proceso de tratamiento, de rehabilitación que los pacientes tengan. Exactamente. Ya, entonces pasemos a otra pregunta que dice, ¿la esquizofrenia suele aparecer de manera repentina? Ya, eso con respecto a eso podemos hablar lo siguiente. Sabemos que la esquizofrenia conlleva un desarrollo, ¿sí? Desde el inicio, ¿qué es lo primero que pudiéramos notar en un paciente que pueda estar con esquizofrenia? Podemos notar cambios muy mínimos, ¿como cuáles? Podemos evaluar que hay cambios a nivel del cuidado de la higiene, es un paciente que se comienza a aislar, es un paciente que notamos estos cambios en el estado de ánimo, que pueda tornarse irritable, impulsivo, hasta quizás agresivo, y empezamos a notar estos cambios. Ya a medida que va pasando el tiempo es donde comenzamos a evaluar que este paciente ya puede comenzar con algún cuadro o algún episodio psicótico, puede comenzar con ideas delirantes, se puede tornar ya así totalmente agresivo, y ahí es donde empezamos a evaluar. Pero ¿qué pasa? No es repentinamente, va gradualmente, va comenzando de síntomas muy mínimos, síntomas que se pueden tornar hasta llamativos, hasta lo puedo confundir con cualquier otra patología, e incluso es por ello que lo ideal debe tener un plazo, o más que un plazo, debe tener un máximo desde que comienzan estos episodios psicóticos, por lo menos meses, mayor o igual a 6 meses debería ser lo ideal para poder llegar como tal a este diagnóstico. Pero de cierta manera no es algo que comienza súbitamente, o a menos que tengamos de por medio otras comorbilidades, tengamos algún antecedente por allí de algún consumo de alguna sustancia tóxica, puede ir variando, pero no es algo que generalmente va a aparecer súbitamente. Ya, entonces, a ver, como no es algo que aparece tan súbitamente,
creo que muchas veces pasa que se tiene la impresión como de que las personas que consumen ciertas sustancias también se relacionan con este cuadro, como si el consumo de la sustancia fuera a desarrollar la esquizofrenia. Y ahí es donde tenemos como ese otro mito de si hay una relación directa entre el consumo de sustancia y la esquizofrenia. Esa pregunta me encanta. ¿Por qué? Porque a veces nos ha llegado incluso pacientes con esta situación donde llegan a emergencia con consumo de alguna sustancia y se puede pensar de que ya tiene esquizofrenia y no sucede así. ¿Qué pasa con eso? Las drogas no van a producir esquizofrenia. Eso es totalmente falso. ¿Ya qué puede pasar? Algunas drogas como LSD, las anfetaminas, cocaína incluso, ello nos puede ocasionar un cuadro psicótico, ciertamente, dependiendo de la cantidad, dependiendo del tiempo que este consumidor tenga también manteniendo el consumo de esta sustancia, nos puede hacer un cuadro psicótico muy parecido al que podemos evidenciar en la esquizofrenia. Pero no por sí nos van a producir una esquizofrenia. Sí puede pasar que un paciente con esquizofrenia nos esté consumiendo sustancia y ahí entraría lo que sería la patología dual. No. Donde en este caso ya tenemos un paciente con esquizofrenia más consumo y eso es totalmente un caos realmente, porque es un paciente que su evolución va a ser más tórpida, va a ser un paciente que va a tener mucho más episodios psicóticos, va a un paciente que estrictamente va a estar totalmente descompensado y allí entraría todo eso, lo que sería ya un poco más complejo. Pero estas drogas ciertamente sí nos pueden ocasionar episodios psicóticos y por eso es sumamente importante como tener ese seguimiento de cuánto nos dura, porque ¿qué pasa? El consumo de droga, dependiendo de la cantidad que puedas haber los consumidores hayan tenido, puede durar de semanas a incluso hasta un mes, puede durar un cuadro psicótico con consumo de drogas. Si es al revés, que este paciente es esquizofrénico y también con consumo, bueno, puede ser muchísimo más tiempo. Claro, yo creo que ahí se tiende a confundir también de repente en el diagnóstico, como el consumo de las sustancias cuando produce esta psicosis por consumo y cuando estamos hablando de una psicosis que como que despierta con el consumo, pero que eso ya lleva a tener este cuadro de esquizofrenia que ya venía con cierto antecedente genético o que venía con cierto antecedente ya de algunas perturbaciones previas de la persona que traía antes del consumo y antes de que se diera como que se le llama como el primer brote. Exactamente. ¿Ya? Entonces, creo que ahí también se va diferenciando un poco esto de que a veces nos pasa que tenemos pacientes que llegan con una historia de consumo y aparece también esta patología. Entonces está la duda de esto tiene que ver solo porque está consumiendo y si él para, este cuadro va a dejar de existir, que eso es como lo que espera de repente la familia, como si él deja de consumir ya podríamos hablar de una persona que no tiene esquizofrenia. O en otros casos que se mantienen las dos concomitantes, como decías tú, que hablamos de la patología dual. Que eso yo creo que ya es tema también para abordar en otra instancia, súper interesante. Muchísimo. Bueno, entonces ahí como que íbamos desglosando algunos mitos, algunas realidades, hablamos harto de desmentir ciertas cosas, porque notamos que la esquizofrenia tiene mucho estigma. Y ahora quisiéramos como destacar ciertos puntos importantes que tienen que ver con cómo se puede prevenir la recaída en la esquizofrenia. Y ahí es porque creo que entra también el tema de las hospitalizaciones, de personas que son más agresivas, que tienen comportamientos más disruptivos, en que cuando aparecen estas situaciones, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo evitar de que se nos descompense este familiar o esta persona al punto de que requiera una hospitalización? Entonces, ¿qué es lo que te ha tocado ver a ti, por ejemplo, en este caso? Bueno, más que todo con este tema, me ha tocado ver un paciente que suspende súbitamente los fármacos, como que los familiares, no es que lo vi mejor, ya está mucho mejor, está interactuando, lo veo más proactivo, interviene en actividades de la casa y le suspendí los medicamentos. Entonces allí el paciente, ¡pum!, nos recae. Nos puede suceder eso, un paciente que luego de la noche a la mañana nos llega psicótico, descompensado y ahí, bueno, tendríamos que derivarlo al hospital. O también pasa lo contrario, no, es que yo consideré, el familiar menciona que ese medicamento como que le faltaba un poco más de dosis para que estuviese más tranquilo y le aumento la dosis. Después, ¿cómo lo llega el paciente? Con rigidez, síntomas extrapiramidales. Entonces, allí sucede eso, de que muchas veces pensamos, no, es que no quiero que le vaya a pasar nada o sin embargo lo veo muy bien, suspendo medicamentos y bueno, ahí tenemos la primera recaída de estos pacientes. Sí, yo creo que nos ha tocado ver bastante como esto de
cómo vemos que tienen cierta funcionalidad y entonces empezamos a decir, ya no es necesario el fármaco. Yo que hago el taller de rehabilitación, me pasa que de repente desaparecen los participantes del taller y es porque empiezan a trabajar, porque la familia quiere que cumplan un rol más productivo. Y al cumplir ese rol productivo, obviamente dejan de seguir sus tratamientos farmacológicos y también el tratamiento como con los profesionales. Y ahí se nos desaparecen estos pacientes y después cuando vuelven es cuando están todos los síntomas floridos, cuando están súper inestables. Entonces, yo creo que ahí está la importancia de que si el paciente no tiene como tanto reconocimiento de lo que le está pasando, es importante que la familia sí lo tenga. Que esta conciencia a nivel familiar, social, permita de que ellos tengan un buen tratamiento de rehabilitación, que tengan un buen seguimiento, ¿ya? Entonces, creo que ahí ese es un punto como súper clave para trabajar. Muy importante eso. Sí. Y ahí viene esta pregunta, ¿qué papel puede tener la familia en la evolución de estos pacientes? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Primero hay que tener en cuenta que es una patología crónica, es una patología como cualquier otra patología crónica, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, artritis, artrosis, ¿ya? Entonces es súper importante que sepamos eso, que los familiares tengan conciencia de esta enfermedad, que no es una enfermedad que se va a pasar a los 2 meses, al año, no. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, va a depender mucho de la evolución, ciertamente, el apoyo que da esta familia, porque claro, al fin y al cabo son contención 100% de estos pacientes. Sí, ahí yo creo que es importante que ellos se sientan integrados, que tengan un rol activo socialmente, un rol activo dentro de la familia. Y que lo que hemos visto de repente es como que nuestros pacientes se infantilizan. Entonces la familia como que los intenta proteger e intenta disminuir también como el funcionamiento pensando de que así van a estar bien y estables. Y por el contrario, sino de que necesitamos de que ellos se sientan parte, que sigan manteniendo estos roles previos al brote, previo al cuadro, porque si no es como que no tienen un sentido de vida. Exacto. Y ahí es donde aparecen estos síntomas positivos en que se desaniman mucho, dejan de hacer muchas cosas y como que empiezan a actuar un poco en la patología. Entonces, no queremos una persona que no tenga funciones sociales, sino de que queremos tenerlos integrados. Exactamente. O sea, ahí ya eso es la importancia de la familia, que les abra oportunidades, que les permita sentirse parte del espacio comunitario. Y sin duda, volviendo a resaltarlo, es sumamente importante el rol de la familia en esta evolución de los pacientes. Son el pilar fundamental también en todo este proceso. Y desde ahí se desprende entonces cómo es la evolución de esta patología. Cómo esta condición de salud permite que estas personas se puedan integrar, que tengan roles dentro de la sociedad, de que eso es lo que potenciamos nosotros como COSAM, no solamente hacer un tratamiento, sino de que también ellos puedan sentirse parte de un rol a nivel familiar, social, que puedan tener amplias participaciones en distintos contextos, que sigan teniendo experiencias positivas y que las familias abran esas oportunidades. Es totalmente cierto, ¿no? Y es increíble de que como tenemos evolución satisfactoria, bueno, también hay algunos casos que quizás no lo es tanto. Pero hablando de lo positivo, hay pacientes que tenemos pacientes acá, pacientes que cantan, que trabajan, que son madres y padres de familia, que los vemos lograr tantas cosas y eso realmente es gratificante para nosotros como profesionales que estamos día a día ahí apoyando, apañando. Es súper gratificante poder ver esta evolución en estos pacientes. Es por ello que así me vea bien, igualmente es tan importante que puedan venir a sus controles médicos, a su seguimiento, a sus talleres, porque es tratamiento multidisciplinario y todo lo que pueda ir sumando a estos pacientes vamos a obtener mejores resultados sin duda. Entonces ahí nos muestra que la evolución de todo esto, de este cuadro y de todas estas personas va a ser como muy personal, que va dependiendo del trabajo que vamos haciendo nosotros en colaboración con la familia, el proceso de rehabilitación que podemos ofrecer. Entonces desde ahí vamos a poder ver estos pacientes que tenemos acá, como tú dices, que se han desarrollado en distintos ámbitos, que han podido retomar el trabajo, que han podido estudiar, que hoy día tienen carreras profesionales que quizás no siempre se van a poder desempeñar como de la manera más óptima porque en algunos periodos van a declinar un poco en su función, pero que con el apoyo uno va a poder transitar por ahí y va a poder volver a retomar algunas cosas que en algún minuto están muy interesados en hacer o probar cosas nuevas. Hay algunos pacientes que han cambiado totalmente sus estilos de vida, pero para cosas más positivas también.
Entonces creo que este tema de hoy día también nos permitía como mirar esto, como sacar un poco ciertas creencias, cierto estigma que tiene Cierto la estigma, patología, y porque necesitamos que no solamente nuestros pacientes vengan a control, sino de que las familias lo acompañen y también lo que la comunidad puede hacer. La comunidad puede ayudarlos mucho a integrarse y no aislarlos, porque a veces también pueden, como parte de la sociedad donde no tenemos claro de qué se trata, terminamos aislándolos, separándolos, ya no haciéndolos parte de nuestras actividades, de repente hasta dentro de la misma familia. Los reprimimos un poquito en todo lo que podrían llegar a ser. Así Es que creo que nos sirvió bastante esta conversación, Pati, ¿o no? Sí, muchísimo. Y para cerrar con esto, queremos decir es que, claro, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo donde cada personita que está ahí presente es pilar fundamental de la evolución de estos pacientes. Y que bueno, aquí estamos para cualquier duda, inquietud que tenga, estamos 100% a la orden para poder aclarar todo aquello que tengan por allí. Y por eso quisimos hacer este episodio, para poder aclarar algunas dudas que muchas veces tienen hasta incluso los mismos pacientes. Así que eso sería. Sí, fue una conversación grata, creo, Sí. Pati, que pudimos abordar distintos temas y ojalá seguir abordando también un poquito más de esto en otra instancia. Por supuesto que sí. Entonces con ello cerramos y queremos darle las gracias por habernos visto y escuchado. Chao. But the rock cried out, I can't hide you, the rock.